y a dar testimonio de que Él tiene el control verdadero de todas las cosas. Cada vez que Dios habla, eso métase en la cabeza. Si habla un hombre, no se preocupe. Si habla el diablo, menos se preocupe. Pero si habla Dios por un hombre, piense antes de hablar. Cada vez que Dios habla hay una invitación a la fe, o sea, a creer lo que ha dicho o a incredulidad. Afuera, resulta, ahí lo vamos a entrar, había 4 leprosos. Y a nosotros nos pasa lo que a los leprosos. La lepra en la escritura es símbolo de pecado. Que por eso tenía que ir el leproso al sacerdote. Casas con lepra, nidos de demonios, para que me entiendas mejor. En sombras, ¿sí? En parafilia, todavía no una realidad física literal. Pero hay casas, vea donde se juntan los cholos y acaban de nidos de demonios. Donde hay crímenes, suicidios. Y cómo les gusta a Dios meterse en esas áreas y hacer cosas increíbles. Allí en Campton no se rentaba el lugar ese que me rentó la mujer esta, porque había habido un crimen adentro de ese lugar. Yo no lo sabía. Pero entramos. ¡Ay, Dios, qué no hizo! ¿Qué no hizo Dios en los rostros? ¿Qué no hizo? Milagros poderosos. Llegó a descender. Mientras yo predicaba, un hombre vio cómo se desenvolvía una escalera del cielo y bajaba y se ponía detrás de mí una luz brillante, que si yo me movía para allá, esa luz se movía. Yo lo notaba y yo lo miraba que hacía así, parpadeaba y abría los ojos. El hermano Carlos, el esposo de la chaparrita, ahorita se me olvidó el apellido, y se quedó. Terminó el servicio y él se quedó sentado ahí. Y luego ya vino. Dice, pastor, ¿puedo decir algo? Dime. Ya me dijo. Yo vi esto y esto. Y es interesante entender por qué Dios habla. Es que no era por mí, era para Él. Era para Él. Se lo dije. Yo no necesito que Dios ande bajando una luz y que yo me mueva y se mueva. Yo tengo la conciencia de que yo debo venir dirigido por Dios. Porque no estoy hablando de payasadas, ni estoy hablando cosas de mi propia cabeza, porque para eso mejor me dedico a merolico en México. A lo mejor levanto más. Como decía mi cuñado Ezequiel, tú vas a vender muchos sepelios. ¿Sabes cuántos vendí? No vendí ni un sepelio. Acaba evangelizando a los que se iban a morir y no querían agarrar el sepelio. Esos 4 inmundos vivían en una zona de confort. ¿Cómo una zona de confort? Todo leproso, claro. Si entramos a donde estaban escondidos todo el pueblo, porque estaban los asirios allá afuera, no se le iban a acabar. Por lo pronto ahí afuera podían estar callados. Y allá adentro tenían que decir, ¡inmundo! 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 Y obviamente, imagínate el dilema de sus vidas. Acá afuera siquiera nos hacemos los locos, nadie nos conoce, nadie sabe, ¿verdad? Estaban todos vestidos, cubriendo la lepra o lo que sea, pero eran 4 leprosos que tenían que ir diciendo por el camino, inmundo, 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 inmundo. Ahora le dices a una persona que es pecadora y tiene que arrepentirse, ¿lo ofendiste? Al JAA, iba manejando un Uber y se subió al coche y lo reconoció y le empezó a hablar. Lo demandó civilmente, que porque para qué lo molesta si Dios tiene ética para tratar a los demás. Yo te voy a decir la ética de Dios. Te conozco y no te conozco. Te conozco y no te conozco. No te conozco, apártate de mí. Y no te manda a un palacio con aire acondicionado, te manda directamente al maldito infierno y te execra y te maldice eternamente. Ese es el Dios de la Biblia. Olvídate del Dios vagabundo que el mundo predica y Jota, que era un niño que cuánto no Dios se glorificó en él.
Pídale a Dios que el demonio que esté dentro de usted no vaya a brincar un día de estos, porque puede acabar como yo estaba. Lo que le estoy hablando es verdad. Lo que Dios no te da, te lo va a quitar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tener un corazón que se humilla. Dios no está esperando la perfección de nadie, pero está esperando que entendamos que si Él habla, nos compete la fe. No ponerlo en tela de juicio, no cuestionarlo, no hablar torpeza. Porque mucha gente abre la boca estúpidamente sin darse cuenta contra quién le están hablando. Esos estaban en la zona de confort y dijeron, no, si vamos adentro tenemos que andar gritando, inmundos, inmundos, y allá nos van a ver como apestados. A nadie le gusta el rechazo. Ni que te insulten, ni que te... Obviamente hasta se los... Bueno, estaban leprosos, no creo que se los fueran a comer. Estaban leprosos. Pero había algo que hacer. Y sin ellos saberlo, porque eso es lo interesante en Dios. Dios habla. Y tú nunca sabes, y yo nunca sé cómo es que va a cumplir su palabra. Y tampoco te compete en realidad. Eso no es tu asunto. ¿Quién habló? Dios. ¿Quién lo tiene que cumplir? Entonces, si yo hablé algo en nombre de Dios y lo quiero hacer cumplir, me convierto en Bill Gates. Me convierto en Bill Gates. Porque se anda profetizando lo que él mismo fabrica. Y ya oré a Dios de esa manera, a ver si ahora sí me oye. Le dije, Señor, tú sonabas a los falsos profetas. A mí ya me cansó, no sé a ti. Que Dios es curioso. Yo no puedo anteponer mi criterio y mi pensamiento al de Dios, porque Dios es Dios y yo soy un mortal como cualquier otro, ¿verdad? Pero ya me harto de ese hombre. Está en la sopa, se parece. Y ya está profetizando. Si es profeta, es falso profeta, es un profeta de Baal, y aún mismo él dice que él es el anticristo. Pues que lo cocine Dios. Si es el verdadero anticristo, que lo dudo, porque el anticristo no va a tener nada de lo de ese ciego. Va a ser más inteligente de lo que te puedas imaginar el anticristo. Mucho más inteligente de lo que te puedas imaginar. Va a fulear a todo el mundo. Imagínate quién es y quién va a ser el anticristo. Lo vas a recibir en tu casa con cafecito, con pan. Y ni cuenta te vas a estar dando que estás recibiendo al mismo diablo. That's what it is. Vamos a entrar ahí después. Dios habla y Dios cumple. Cuando Dios habla, Dios cumple. No es como yo declaro, se ha metido hasta el tuétano en la vida de la iglesia. Tú puedes declarar todo lo que se te dé la gana, y ahora una promesa de Dios, pero si no has cumplido con los delímites de esa promesa, o aún más, Dios no te la ha dado a ti, porque tomamos todas las bendiciones a Israel como nuestras, tampoco es cierto. Algunas son propias y únicamente para la nación. Acaban de leer un verso que solamente corresponde al Señor Jesucristo. Por eso es imposible, y en su propia mente lógica lo entiende. Aunque uno se esfuerce. Un día Esteban viene y me dice, Todd White tiene 10 años sin un mal pensamiento, preséntamelo, lo quiero conocer. ¡Cachadai! 10 años sin un mal pensamiento. Pues es Jesucristo en la tierra, entonces ya. Otro Jesucristo. Si no tienes malos pensamientos, encomiéndate a Dios. Porque el diablo, ¿verdad?, ya te tiene en la mochila. El diablo ataca la mente de los hombres de Dios, de los siervos de Dios, de las mujeres de Dios. Porque quiere anidar ahí. Quiere sacar a Dios del terreno donde Dios se quiere mover, obrar, trabajar en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón. ¿Tienes malos pensamientos? Nadie aquí tiene malos pensamientos. Creo que todos traemos 5 diarios mismos. Bueno, si son producto de tu ser interior, arrepiéntete. Así que a veces yo conmigo no salen para ningún lugar, o quedan en el cuadro siempre.
o busca más a Dios, porque el enemigo, por eso es tan importante la Escritura. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque nuestra mente, ¿cómo llega ante Dios? Podrida, apestando, todavía muerto. El espíritu de nuestra mente es la inclinación a la muerte, a la perversión, a la lujuria, al engaño, al fraude. El que no tranza, no avanza. Decía el patrón de Javier Liera, el joven que dirigía a los jóvenes en la iglesia. Mi patrón dice: el que no tranza no avanza. Ya, espérate al final de la tranza. Así como tú hiciste con ellos, ellos harán contigo al final. No hay engaño más grande que creer que transando vas a avanzar. No es cierto, it's a lie. Pero es el mundo que hace sus propios slogans, ¿ok? Cuando Dios habla, Dios cumple. Y este hombre que se puso aquí en incredulidad, ¿que no sabía quién había hablado? ¿Tú crees que no lo conocía? Hay gente que ya tiene fama de falso profeta. Ya los conocía. Pero había hablado Eliseo. Los profetas de Israel causaban terror. Cuando llegaban con un sacerdote, cuando llegaban a un pueblo, luego les salían y los recibían. ¿Vienes en paz? ¿Vienes con paz? Porque ya sabía que ese hombre venía dirigido por Dios y iba a dar palabra de Dios. No venía por sus ideas, sus conceptos, sus preceptos. Cada vez que Dios me ha dicho algo para alguien, yo lo veo en días. Siempre. A veces no es agradable tener que decir a alguien, a un familiar, a un amigo, a un primo, a quien sea, algo que Dios pone fuertemente en el corazón de uno. Porque Dios es así, Él habla y siempre cumple parte de lo que dice, porque a veces la cosa es solo un comienzo. Y siempre he tenido que llorar lágrimas que yo mismo no me entiendo cuando es como que si Dios me da algo tan directo, terrible como un día para una mujer que murió y todavía me la llevaron antes de morir a la casa, quedas como... Yo entiendo a esos profetas por lo menos un poquito. Los sentimientos terribles encontrados que tenían, las incógnitas hacia Dios mismo, porque pareciera a veces que Dios no nos toca el corazón por nada ni por nadie. Y a veces sí, es cierto, que no se toca el corazón por nadie. Por eso nos conviene el favor de su gracia. El favor de su amor. La gracia especial que Él ha determinado para su pueblo. No es de ahorita. Dios no anda a última hora ahí aventando, malabareando. A ver, Él la estableció desde antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros tenemos que descansar en Él. Descansar en sus obras. Porque ya Él conoce nuestra vida, nuestro futuro, nuestras altas, nuestras bajas, nuestros tropiezos, nuestras caídas. Y Él ya tiene la provisión perfecta en el momento indicado para hacer lo que hizo aquí. Aquí lo hizo el Señor en esta ocasión. Amén. Dios habla y Dios siempre va a cumplir cuando Él habla. Nunca esperes porque alguien te dio una promesa. A mi hermana María Estela, desde hace tiempo fue un lugarcito. Cuidado donde te metes. Y le dijeron, arréglate porque ya te vas a morir. Ahí está viva todavía, gracias a Dios. Bueno, a lo mejor, bueno, no era de Dios definitivamente, que uno se tiene que arreglar, te tienes que arreglar. El que cree que ya está, como dice el apóstol, ¿verdad? El que cree que ya está firme, nadie está firme, estamos en la casa del jabón. El que no cae se resbala. La lucha viene, el antagonismo, la prueba, siempre viene. Por eso lo mejor es salir de aquí y salir en paz con Dios. Porque uno nunca sabe dónde le da la vuelta a la vida. Dios habla y Dios siempre cumple. Su escuela
es siempre de forma inverosímil, quiere decir, no la entiendes. Es la menos lógica, la menos natural. Lo hizo aquí, lo hace siempre. Es algo que deja abismado a toda la gente. Un día Dios me habló que en un lugar y me enseñó una persona y me dijo, mira, está pasando esto con esta persona y tú le vas a decir que yo la sano hoy. Y yo cuando lo vi, era una visión. Yo la miré, no fumé marihuana esa mañana ni nada. Y la miré y miré bien su rostro, me la hizo un close-up y me dijo, va a estar aquí esta persona, ora por ella. Es más, me dijo, no prediques, no empieces a predicar, ora por ella. Entonces yo desde que me subí al púlpito empecé a buscarla y no la vi. Y dije, ay, no. Y yo estaba mirando así, cuando de repente, como la iglesia estaba así y estaba el sol brillante allá afuera, veo una sombrita chiquita que venía caminando. Cuando entra, la veo a la mujer. Y le dije, hermana, no se siente, venga para acá. Pasó hasta enfrente. Y me dijo el Señor, dile que yo la sano. Me la enseñó que salía fuera de la chocita donde vivía, allá afuera. Y me dijo el Señor que tenía un flujo de sangre. Claro que eso no se lo dije a la congregación, no le importaba nada de eso. Yo sabía lo que tenía que hacer, que era llamar y orar por él. Y luego Dios me dio una palabra ahí para ella. Salvo a tu marido. Yo salvo a tu marido. No temas. Y luego yo llevaba el mensaje donde Dios había premiado a los pobres en fe para ser herederos de su reino. Y ahí cumplió el Señor con todo eso profético a esa mujer. Cuando regresé otro tiempo a la iglesia de Eleazar, el esposo estaba allí. Y le llamaban hasta el pez gordo, porque sí era un hombre grandote así. Pero le llamaban el pez gordo porque el hombre era rebelde a Dios. Golpeaba a la mujer. A veces no la dejaba ir a la iglesia, pero ella era una mujer de fe, no de incredulidad, una mujer de fe. Y no paraba de ir a la iglesia y Dios tocó al hombre. Pero el hombre, como era un pez gordo, y siempre los que se creen gordos, no adelgaza. De una manera u otra se engordan y se vuelven a engordar. Se fue de la iglesia. Volvió a la borrachera, volvió a andar con viejas, volvió a la vida loca. Living la vida loca. Y más ahora que te la dice Ricky Martin. Living la vida loca. Don't worry. Pues le hablaron al pastor Eleazar Castellanos que estaba muriendo en el hospital. Cuando Dios habla, siempre cumple. Y el hombre no tenía pulmones. Los médicos estaban perplejos. Se le veía el hombre era un esqueleto ahí, ya abierto, pudriéndose. No tenía pulmones y su corazón palpitaba. Había vida todavía allí. Llegó Eleazar. Le dijo, hermano, yo vengo a reconciliarlo con Dios, porque usted ya se va allí, ya no hay. Los médicos no saben ni cómo respira y cómo hablaba. Le da lugar al Señor en su vida. Claro, pues solamente así. A veces tiene que hacer Dios eso. Permitirlo. Que son más duros que como dijo en Isaías 45, te conozco, que tienes frente de metal. Yo soy uno de esos, porque he desbaratado parabrisas a los demonios. Tienes frente de metal. Se entregó al Señor, oró Eleazar por él. Por eso yo respaldo ministerios de Dios. A Eleazar le mandamos religiosamente $150, $200 al mes, porque conozco el ministerio de ese hombre. Ese hombre ha dejado su casa, ha dejado su familia, dejó Estados Unidos por ir a Chiapas primero, a San Cristóbal de las Casas, y ahorita está en otro lugar, también ahí en el área de Chiapas, sirviendo al Señor y a los indígenas de aquel lugar. La obra de Dios debe ser amada y respaldada, especialmente cuando un ministro es de Dios, es serio y ha sacrificado su propia vida por llevarles a otros el Evangelio. Después de que oró por él, lo reconcilió con el Señor Jesucristo
le cumplió la palabra a la viejita. Ese día la sanó, ella regresó después del servicio, testificó enfrente del altar y dijo, el Señor me ha sanado. Yo no hablé de que era su problema, y ella dijo, el Señor me sanó, el Señor me tocó. Regresé casi al año, ahí estaba el hombre se fue, y en el mismo lecho de muerte Dios cumple, porque Dios, si habla Dios siempre va a cumplir. Razón de más para agarrarnos y que no nos mueva ni nos conmueva nadie para abrazar la palabra que Dios nos ha dado. Si ya la palabra viva y eficaz, que es la Escritura, trae todas esas promesas y uno hace obras de trabajo, de compromiso con ciertas promesas y ves a Dios operar una, otra vez a favor de esa promesa, es que Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Pero la perseverancia es necesaria. Y Dios lo va a hacer a través de una escuela increíble. Los médicos no sabían. Es siempre su forma de actuar. No es que una así, a veces es muy dramático, a veces es algo tan simple como lo que pasó con esos 4 leprosos. Yo creo que ellos ni se imaginaban qué estaban haciendo, pero salieron de la zona de confort a arriesgar sus propias vidas. Si eran del pueblo de Dios, porque les vino la lepra por pecadores, en lugar de ir con el pueblo de Dios, dijeron, vamos al terreno de los asirios. Y si nos dan la vida, que nos la den. Y si nos matan, pues a morir, señores. A veces tenemos que ser radicales en las decisiones de nuestra vida. Tenemos que decidir, es ya o ya. Y no darle la vuelta a la píldora otra vez y otra vez y otra vez. Determinarse ya, o vivo o muero, pero ya. A mí me han entrado unas ansias de largarme de este país ya. Y no es de hoy, toda mi vida. Pero cada vez siento que me desligo más de este lugar. Y realmente no quiero cometer de torpezas por presiones o X cosas. Tengo que moverme en Dios, porque a mí el que me llamó fue Dios. Nadie más. Dios. Dios va a operar en la escuela, eso es su escuela, es su forma. Por eso no es inteligible, no es legible. Y a veces si la llegas a comprender es porque Él quiere que sea así y es para darte una escuela, una enseñanza. Y al final aquí vamos a ver cómo hay otra regla. Todo esto es en Dios. Todo esto que ves aquí es en Dios. Por eso es tan importante prestar atención a lo que se está hablando aquí. No porque lo estoy hablando yo, porque entiendo quién es Dios y te estoy revelando quién es Dios. Dios busca en cualquier acción el supremo bien, porque es lo único que Él es. Es lo único que Él hace. Y su pueblo tiene ese merecimiento por Él. Por Él, por quien Él es. No por nosotros en nada, sino por Él, por Él mismo. Su gracia es inmerecida y se derrama y se derrama. Cada vez que leas una carta apostólica, es lo primero que oran los apóstoles. Os rogamos a Dios que su gracia, su amor y su paz reinen en vosotros, se multipliquen, porque ellos saben lo que les costó predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. A muchos de ellos costó totalmente su vida, persecución, golpes, de todo. Y sin la gracia de Dios no llegas ni a la esquina, punto. Por eso cada apóstol lo escribió en sus cartas pastorales, todos los apóstoles. Búscalo. Es la principal introducción de todos los apóstoles. Porque saben que la iglesia verdadera lo iba a necesitar. No que Dios te aparezca una vez allá. El 9 de febrero de 1986, el Señor me salvó. Y yo estoy en mi zona de confort. No, esto no es así. Porque en el Evangelio lo recibimos por fe. ¿Y para qué? Es la regla de Dios, no cambia. No cambia. Por fe y para fe, por fe y para fe. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio. Porque es por fe y para fe. Hasta el fin. Por eso la fe está en los dones, como regalo, y en los frutos, como algo que trabajas tú.
que trabajo yo. Por eso es como un grano de mostaza que crece. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿De qué tamaño es tu fe? No es automático. El grano de mostaza, aunque sea chiquito, tiene que caer a tierra, morir, y luego crece y se hace la más grande de las legumbres de la tierra, un árbol gigantesco. Eso te enseña que la fe no debe quedarse todo el tiempo como un grano de mostaza, sino que tiene que crecer. Pero eso no lo voy a lograr yo, sino tú buscando a Dios, y Dios va a operar en ti ese crecimiento. Porque es fruto, no nada más es don. La fe está en los dones y está en los frutos. Los frutos se trabajan. Los dones se reciben. Son regalos, carismatas, regalos de Dios. Amén, amén, amén. Estos se dan cuenta que les ha ido bien, no porque son buenos, y están leprosos, están podridos, arriesgaron sus vidas, sacaron un beneficio y ya estaban disfrutándolo ellos solos nada más. Hasta que alguien, ¡pum!, el Espíritu de Dios redarguyó a uno de ellos. No está bien lo que estamos haciendo. Nos va a alcanzar la maldad si nosotros no regresamos allá. O sea, entendieron que no era por ellos, ni era nada más para ellos, sino que era para que el pueblo de Dios saliera de la crisis y tuviera la bendición que Dios había propositado para todos ellos, no nada más para 4 pelones. Dios siempre piensa así, no cambia su pensamiento. Todo el tiempo piensa igual. ¿Sí? Ahora, cada vez que Dios hace todo esto, te hace una invitación, trabaja en tu vida para que salgas de la zona de confort y te arriesgues a hacer cosas en otra dimensión. Porque tú debes de saber que si Él habla, Él cumple. Entonces tú debes decir, yo quiero ser un instrumento en las manos de ti. No quiero morir dejando nada. Ahí hablan otros filosóficamente de la legado que le vamos a dejar. No tienen hijos, ya están pensando en el legado que le van a dejar y andan en el puro rebane, en la locura, en el adulterio, en la fornicación. ¿Y cuál es el legado que le vas a dejar? Es el legado que van dejando ahorita. Están pensando en un legado futuro que ni siquiera entienden ni conocen. Pero es la filosofía evangélica moderna de hoy. Se oye bonita. Y te hace figurar entre los demás como que eres muy cucú, el cucuy, cucurrucucú, paloma, cabeza loca. Cada vez que Dios opera en toda esta área, viene otra voz. Nunca lo ignoro. Se lo ha enseñado la hermana judía y va y tropieza con lo mismo. Cada vez que veas que la gloria de Dios se manifestó alrededor de ti, prepárate, porque viene otra voz. Y va a ser siempre la voz del... ¿Sí? Ya Dios habló, Dios operó, ya Dios hizo todo esto, Dios cumplió, Dios glorificó su nombre, Dios bendijo vidas, y ahora a pesar de eso va a venir la voz del temor a tus oídos. ¿Y de dónde crees que vino? Del propio rey de Israel. Ahorita lo vamos a entrar a ver. Por eso tienes que creer en el Dios de la Biblia por fe. Debes de salir de la zona de confort. Debes pretender ser un utensilio para Él, ¿sí? Porque Él, como Él habla, siempre cumple. Él va a hacerlo a través de una escuela en la que tú no tienes que hacer nada desde el punto de vista que lo único que tienes que es presentarte, humillarte, operar, trabajar, llenarte de su palabra, llenarte de su espíritu, para que seas el instrumento que Él pueda usar en su tiempo, en su momento. Y siempre Dios lo va a hacer, no porque tú eres muy bonito y qué bonito habla el hermano. Cuánta sabiduría tiene. El diablo te va a venir a tentar con esas cosas, pero tú tienes que decir, ¿yo qué soy? Un vaso de barro, simplemente una persona que está haciendo un utensilio para Dios. Dios debe llevarse verdaderamente toda la gloria. Amén. Nunca te olvides que va a venir eso, porque siempre viene de una manera o de la otra.
para despegarte de Dios y robarte aún lo que ya Dios te ha dado en ese proceso. Por lo tanto, jamás te importe las declaraciones del hombre. Que no te importe lo que diga el hombre de ti. Que no te importe lo que tus ojos vean. Que no caigas en la tentación de la duda, de la incredulidad, porque esa es la forma en que te va a robar el enemigo todo lo que Dios te haya dado o que esté por hacer para ti. That's what it is. Vamos a leer el pasaje rápido para ver que esos puntos son los que corresponden a este pasaje. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Reyes 7, en el verso 1. En el verso 1 vemos que Dios habló. Dijo entonces Eliseo: oí palabra del Señor. Dijo, ¿así dice Eliseo? Él era auténtico profeta de Jehová. Y todo el mundo lo sabía. Porque muchas de estas desgracias habían venido y él las había previsto antes porque había infracción a la ley de Dios entre el pueblo. Eliseo fue el profeta que hizo dobles maravillas, dobles milagros más que Elías, y fue un profeta fidedigno de Dios. Por lo tanto, era suficiente para entender que estaba hablando Dios. No se estaba gloriando él. Él dijo, así dice, oigan palabra del Señor. Así dijo el Señor. Mañana, y fíjense, eso está perrón, que tenga uno que decir días, horas, momentos, eso no cualquiera se atreve. Porque hay muchos que han hablado de estas cosas y a los 2 días quedan mentirosos. Y algunos no tienen que pasar 2 días. Por ahí un profeta miró a las caras de un hermano paisota como yo, así con la cara, y los miró y dedujo en su mente, ¿verdad?, que eran ilegales, que eran mojarritas. Y cuando los vio, veo unos papeles. Se les quedó mirando bien místico. Y veo unos papeles. El Señor me muestra que te van a dar los papeles. Y eran ciudadanos americanos, no más que eran mexicanos, chicanitos, eran chicanitos. A veces no tienes que esperar 2 días para que se desmienta la palabra del Señor. Allí mismo quedas evidenciado que es un profeta falso, un mentiroso. Porque una cosa es ver y declarar estupideces, que hoy es el pan nuestro de cada día en las iglesias. ¿Sí? Pero este es un profeta de Dios. Y dice, mañana, a estas horas, 24 horas después de lo que él está diciendo, valdrá el sea de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Samaria era la ciudad capital de Israel, como era Judea, la del reino del sur. Entonces, ¿y qué pasó en el verso 2? Léalo ahí. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hasta ahí nada más. ¿Quién habló? ¿Eliseo habló? Y este bruto, ¿a quién tentó? ¿A Eliseo? A Dios. Tentó a Dios. Le faltó el sentido común para entender quién estaba hablando, número 1. Número 2, tentó a Dios. Tenía un Dios impotente, igual que sus circunstancias. Estaban todos amontonados ahí. Estaban los sirios alrededor, ¿sí?, y no tenían nada que comer. Estaban para morirse todos ahí. Y este bruto se pone a pelear con Dios. El profeta no le dijo nada, solo le dijo, tú lo vas a ver. Porque no hablé yo, habló Jehová. Y Dios habla y Dios cumple. ¿Sí? Tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de él. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron del uno al otro, fíjate bien, estos cuates estaban en su zona de confort, ¿verdad? Estamos
en medio. Ni nos vamos al campo de los asirios para tener problemas, pero tampoco nos metemos allá porque nos van a ver como apestados, que somos apestados, ¿verdad? Pero aquí nadie nos dice nada. Ni siquiera tenemos que andar diciendo inmundo, inmundo, porque todos están encerrados. Nadie anda afuera ahorita arriesgando la vida. Entonces tenemos hasta que podemos callarnos. No tenemos que estar diciendo nuestra condición de inmundos. El Espíritu de Dios. Aquí cuando tú ves estas cosas, es el Espíritu de Dios el que trabaja en las conciencias de las personas. Como Dios habló, el Espíritu de Dios entra en operación. ¿Y qué es lo que dice? Los cuales se dijeron uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si habláramos de entrar en la ciudad, ¿sabes cómo se llama esto? ¿Sabes cuándo el Espíritu de Dios habla? En the simple common sense. Dentro del sentido común. Ya Dios a la primera pareja les había dado sentido común, aún para que superaran la voz del diablo. Dios ya los había hecho rectos en el sentido de que ellos podían superarlo todo y Dios quería que lo obedecieran nada más. No había Biblia, fue un solo mandamiento: no comáis del árbol de ciencia del bien y el mal. Y era suficiente información para que el propio sentido común le dijera al hombre: te dijeron que no comieras del fruto de este árbol. Porque Dios no hizo al hombre tarado. Dios lo hizo ultra inteligente. Hubo necedad en el corazón del hombre, claro que la hubo. Y hablando de la voz de Dios, él sabía lo que era la voz de Dios, porque la había oído. Pero ¿cuál oyó mejor? Cambió la voz de Dios por la voz de su mujer. La voz es un timbre que identifica a las personas. Nadie tiene la misma voz. ¿No es impresionante? Nadie. Ni en los animales. Mira qué clase de Dios es el Dios de la Biblia y el Dios del que estamos hablando. Amén, amén, aleluya. Cada ser humano tiene su propia identidad en su voz. De manera que si estás aquí y oyes una voz allá afuera, lo primero que empiezas a identificar: ¿de quién es esa voz? Porque ya esa voz tiene un timbre de identidad. Es el timbre, no es la locución de lo que esa voz habla, que viene a ser la palabra o el verbo, ¿verdad? El logos, la logia, el dicho, la enseñanza. Hay veces que solo con oír la voz de él, ya vino este mentiroso, ya llegó esta vieja loca. ¿Sí? Este siempre con sus estupideces, ¿no es cierto?